Bien, bueno. Así como recibieron ustedes el día de ayer el correo, este encuentro es un espacio de sensibilización, reflexión, poner en análisis algunas cuestiones que los vemos atravesados y que no solamente como sistema, sino como país, de cuestiones sociales que han irrumpido, en cierta manera, la dinámica que se genera dentro de las instituciones. Así como también ustedes cuando recibieron el correo, recibieron que va a haber dos momentos. En una primera instancia, del equipo de fortalecimiento a cargo de Jimena Ratner y de Natalia Lescano, van a dar como una introducción de los procedimientos que están realizando a nivel territorial. Y después, en un segundo momento, hemos buscado especialistas vinculados con el tema, son de la Fundación de Chicos.net en el área de ciudadanía digital, el cual van a ir desarrollando algunos aspectos a tener en cuenta y cómo trabajarlos con nuestros estudiantes ante situaciones que lo hemos visto involucrado. Entonces, les doy la palabra a Jimena y a Natalia para poder respetar los tiempos pautados. Bueno, buenos días a todas y todos. Celebro el poder encontrarnos en este espacio. Como recién decía Eli, es algo que nos ha irrumpido como sociedad y desde nuestra secretaría, desde la Secretaría de Educación, desde la semana pasada que se ha producido una suerte de contagio social y muy masivos, porque de golpe empezó siendo una sola institución y después se fue multiplicando. Seguimos teniendo, digamos, demandas de todas las instituciones desde ayer, desde el viernes, para ser más preciso, y cada uno de los referentes están en las instituciones atendiendo esas situaciones. Se ha elaborado desde la Secretaría un protocolo de acción, el cual se tiene que llevar a cabo, que es un solo protocolo, no es lo quiero o no lo quiero hacer, es el modus operandi para hacer, y es muy importante que cada persona que esté en una institución, el directivo y los docentes tengan conocimiento, como el ABC, ¿sí? Para que no haya problemas después, ¿sí? En primera instancia es pensar que cuando hablamos de estas amenazas en las cuales muchos de nuestros niños, estudiantes, no dimensionan, digamos, la peligrosidad de esto, que no es una broma, son mensajes que hay que tomarlos muy en serio y en donde justamente todos nosotros que formamos parte de la comunidad educativa tenemos una responsabilidad bastante importante y nos tenemos que hacer cargo. Por tal motivo, le voy a dar la palabra a Natalia Lescano, abogada nuestra del área legal del equipo, para que ella desarrolle cómo es el protocolo de acción en relación a qué se hace si aparecen estas leyendas en los baños o en otros espacios que antes eran los baños, ahora ya están apareciendo en otras instituciones, en los bancos y en las sillas de las aulas, ¿sí? Y en los marcos de puertas también. Sí. En primera instancia, Eli, la dejo a Nati para que comente cómo es el protocolo, que cada institución lo tiene, ha llegado por mail el día viernes a cada institución, pero vamos a hacer, digamos, claro, vamos a poner en palabra para poder refrescar entre todos los pasos a seguir. Son pasos simples, pero que hay que seguirlos y sin decir, ay, no, pormenorizar, no, pero fulanito tiene 9 añitos, o menganito 10, no. En este sentido tenemos que ser muy serios, ¿sí? No sabemos, y ayer lo trabajamos con el equipo, no sabemos si Juancito Pérez ese día dijo, voy a hacer un chiste, le saco el arma, que muchos de nuestros chicos tienen armas en sus viviendas. Le saco el arma a papá para hacer un chiste y sin querer sale un disparo de un arma. O lleva un arma digamos, punzante también y sin querer, ok. Sin querer muchas veces, sin intención puede... Entonces,
desde ese punto de vista, no pormenorizar la situación, ¿sí? Te dejo, Nati. Buen día a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Yo le compartí a Elisa Quevedo un Power que a lo mejor lo podríamos ver. ¿Salgo él? ¿Salgo yo? ¿Sí? Eli, ¿estás? Ahí está. Para conversar un poco sobre en qué contexto y en qué marco se dan estas amenazas de tiroteos en las escuelas de todo el país, no solamente en Córdoba y no solamente en las municipales. Entonces, les voy a compartir esto, que es un resumen, por supuesto, de un análisis que se hizo sobre la ideología True Crime Community. Seguramente que les suena, ¿no? Y que tiene que ver con esta comunidad que está sobre todo en Internet, que sigue y que idolatra de alguna forma crímenes reales. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno. Eli, hay que ir pasando las filminas para que la gente... Eso. Un poco, ¿qué es esta True Crime Community? Dice, es una subcultura digital que está formada por personas que consumen y comparten contenido sobre crímenes reales. ¿Sí? Esto normalmente se llamaba True Crime. ¿Sí? Esto es frecuente y no es nuevo. ¿Sí? Con una diferencia clave, que no se queda en el análisis solamente o el interés, sino que en algunos casos se pasa a una admiración de los crímenes violentos de manera efectiva. Y además, tiene otra característica, convierten a los agresores en figuras icónicas o heroicas, ¿sí? Y lo más peligroso es que tienden a recrear o a imitar sus actos. Este documento que estamos analizando, la siguiente, Eli, este documento lo hizo el Ministerio Público Fiscal en el año 2000, no, lo hizo ahora, 2026, pero esto está originado en la ley de antiterrorismo, que es del 2018, y en todo un estudio que se ha hecho sobre esta problemática, que viene ya de otros países, por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Siendo señalada como un tema preocupante de política pública. ¿Por qué preocupa este tema? Primero porque se glorifica la violencia. Ustedes a lo mejor han podido ver, los que tienen hijos sobre todo, han podido ver los TikTok, ¿no? Que dieron como el puntapié a esta ola de amenazas escritas en las escuelas. Se desplaza el foco de la víctima al agresor, ¿no? En vez de ser la víctima, la figura más importante o con quien se siente empatía, en realidad es con el agresor. Se genera un efecto contagio que se llama copycat, lo han denominado en estos lineamientos, ¿sí? Que es una imitación de ataques. Entonces, algunos miembros terminan planificando o cometiendo delitos reales, que es lo que puede llegar a pasar, y por eso es el sentido del protocolo que después vamos a profundizar un poquito. La siguiente, Eli. ¿Cómo funciona? Dice, es una comunidad que funciona principalmente en Internet, ¿sí? Que tiene distintas capas de funcionamiento. Trabaja en plataformas masivas como YouTube, TikTok u otras redes sociales, y desde esta manera se hacen difusiones a través de documentales, de videos, etc. Pero también funciona, porque hay una cuestión de capas y de escalada, en espacios más cerrados como Telegram o en foros que a los cuales nosotros no vamos a llegar. Primero porque el algoritmo no nos va a ir llevando a las plataformas masivas que consumen este tipo de información, y mucho menos vamos a llegar a lo mejor a los foros, ¿sí? Donde es mucho más cerrado, o a estos foros que funcionan en Telegram, que es una comunidad mucho más cerrada. El contenido en esos espacios cerrados es más extremo y a veces hay intercambio de material violento. También se puede producir subgrupos más radicalizados dentro de estos foros donde se celebran ataques o se incentiva a cometerlos. A veces como desafíos, a veces como recompensas, de diferentes maneras. Vamos a la siguiente. Hay diferentes niveles de participación según el análisis que hace el Ministerio Público Fiscal, como que marca estos 4 niveles. Uno es de curiosidad simple o de consumo, donde ver documentales, podcasts, películas, series sobre este tipo de crímenes, y que eso no sería realmente lo peligroso. Lo que empieza a ser un poquito más preocupante es cuando hay una admiración por los agresores, ¿sí?
y donde se empieza a compartir contenido con otros pares, a lo mejor, sobre esta estética, sobre estas frases, ya empiezan a tener un código más particular. Otro nivel o etapa es la radicalización, donde ya se empieza a celebrar la violencia o se presiona a otros que lo cometan, ¿sí? Y finalmente la acción, aquellos que pasan al hecho, ¿sí? La planificación y la ejecución de ataques reales, ¿sí? ¿Cuál suele ser el perfil de estos, en la próxima, Eli? El perfil de estas personas que frecuentan estas redes sociales, en general, si bien hay más chicos y más grandes, en general son jóvenes, entre 13 y 20 años. Pero también hay niños más chicos y también hay adultos más grandes. Que tienen características particulares, por ejemplo, sufren algún tipo de aislamiento social, pueden sufrir algún tipo de bullying o percibir que son víctimas de bullying en las escuelas, a lo mejor tienen problemas de salud mental, están rodeados de un consumo intensivo de contenido violento, de muchas horas en internet, en redes sociales, a veces la conexión con otros extremismos. Esto después lo vamos a desarrollar un poquito más. La siguiente. ¿Por qué le alerta a las autoridades este tipo de problemática? Bueno, primero porque hay una obsesión en asesinos o tiroteos, fundamentalmente. Es una admiración explícita hacia los agresores, como dijimos más adelante. Se usan símbolos o lenguajes en estas comunidades, se generan fantasías de cometer ataques similares y tienen un interés con armas o planificación de ataques similares, ¿sí? Acá dice la guía del Ministerio Público Fiscal que el true crime en sí no es un problema, o sea, que a la gente admire, pero lo que empieza a ser problemático es que una parte de esta comunidad online se empieza a radicalizar. Y ellos dicen radicalizar cuando empiezan a querer llevarlo adelante, ¿sí? Estos casos extremos pueden derivar en violencia real que está inspirada en otros ataques anteriores. Esto es la siguiente. En Estados Unidos, esta True Crime Community empieza a generarse a partir del año 1990 en adelante. Y después, por supuesto, con el internet y con las redes sociales, se ha expandido masivamente. Hubo algunos ataques en Estados Unidos que después fueron estudiados en escuelas, ¿sí? Fundamentalmente en escuelas, que permitieron crear estos perfiles. Por ejemplo, hubo uno que se hizo en Colorado en 1995, donde 2 chicos adolescentes entraron a una escuela armados, mataron a 12 compañeros y a una profesora. Y ellos se suicidaron en ese acto. Entonces, en esa oportunidad se pudo reconstruir a través de los diarios personales que tenían estos chicos, cuál era el consumo que tenían anteriormente, qué tipo de ideación violenta estaban teniendo, cómo lo lograron planificar, etc. ¿Por qué se relaciona el True Crime Community con las escuelas? Dice, primero, porque las escuelas son un escenario simbólico. Muchos de los hechos que circulan en estas comunidades cerradas son ataques en escuelas. Eso hace que la escuela se convierta en un objetivo recurrente. Se la ve como un lugar que tiene alto impacto mediático y eso le permite al agresor, si lo que está buscando es obtener notoriedad, tenerla de manera inmediata, ¿sí? Por eso las escuelas suelen ser un foco preocupante. La siguiente. El segundo motivo es el efecto copycat, que le llaman, o efecto imitación, que el informe menciona que estos espacios potencian al llamado efecto copia, es decir, que un ataque genera contenido masivo online inmediatamente que se reproduce de forma ilimitada, y ese contenido después es consumido, editado y glorificado por los que asisten a estas comunidades. Hay otros jóvenes, entonces empiezan a estudiarlos y a replicar los mismos hechos. El resultado suele ser que después de un hecho grave, se suele replicar con otros ataques inspirados en otros anteriores, ¿sí? El siguiente. Este material después lo vamos a compartir, si quieren tenerlo a disposición en las escuelas para consultarlo. Otra cosa que preocupa es esto, la identificación con el agresor. El agresor es presentado ante ellos mismos y ante esta comunidad cerrada como un incomprendido. El agresor es la víctima,
El agresor es el ícono. Esto facilita que los jóvenes se identifiquen emocionalmente con los agresores, ¿sí? Y que vean que el ataque es una forma de reivindicar, o de venganza, o de reconocimiento. La escuela suele ser el lugar donde se sienten muchos conflictos sociales, conflictos de exclusión o de bullying, y entonces puede ser una idea fantasiosa generar algún tipo de violencia o de venganza en la escuela, y algunos pasan al acto, ¿sí? Dejan de ser fantasía. Al siguiente. La construcción del ataque como un modelo. En estas comunidades virtuales se analizan ataques paso a paso. Se comparten cronologías, errores y aciertos manifiestos, ¿sí? Esto transforma cada hecho en una especie de manual informal para futuros ataques. Por eso, el True Crime y este análisis que empiezan a hacer el Ministerio Público Fiscal es tan importante, porque se empiezan a dar cuenta que a partir de un hecho de estos, que tiene esta posibilidad de réplica hacia otros, empieza a desmenuzarse esto de cuáles son los errores y cuáles son los aciertos, a los fines de que los chicos y las chicas puedan copiar y hacerlo mejor la próxima vez, ¿sí? Vamos a la siguiente. La escalada dentro de las comunidades cerradas. Hablamos siempre de las comunidades cerradas de True Crime, ¿sí? Cuando o True Crime Community o TCC, también le decimos para hacerlo más fácil, ¿sí? Si bien es una sigla en inglés, lo manejamos así. Cuando el usuario avanza en estos espacios, porque estos espacios, como dijimos, es una comunidad cerrada, pero que va poniendo como desafíos o vas pudiendo entrar a niveles cada vez más elevados o más privados, entonces ya el espectador deja de mirar contenido y empieza a interactuar con los otros pares dentro de esos grupos cerrados. Y después empieza a participar directamente de esos grupos cerrados, o sea que va escalando un nivel de participación. En este se valida la violencia, se incentiva a actuar e incluso se puede presionar. Y ya sabemos que las chicas y los chicos son sujetos vulnerables, ¿sí? En los casos más graves se pasa a una planificación concreta. Se han descubierto que ha habido foros donde se ha pasado a una planificación concreta. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores? Un poco volviendo a afirmar lo que dijimos antes, de las características de los perfiles de los jóvenes que consumen este tipo de foros. Son jóvenes, ya dijimos, entre 13, 19 o 20 años, la mayoría. Presentan algún tipo de aislamiento. Todo esto es importante porque después cuando vayamos a ver el protocolo, vamos a empezar a ver cuáles son los indicadores leves, medianos y graves ante estas situaciones. Pueden ser jóvenes que presentan algún tipo de aislamiento, o que sufren bullying, o que ellos sienten que sufren bullying, aunque no sea un bullying objetivamente detectado por la escuela. Tienen algún síntoma de problema de salud mental o de depresión en particular, y un alto consumo digital. También es importante detectar estos niños y niñas que tienen un acceso a las redes sociales y al internet ilimitado. Vamos a la siguiente. La TCC funciona como un amplificador, no es la causa, ¿sí? Que exista el True Crime Community no significa, sí, lo vamos a compartir. Quien está preguntando, sí, se va a compartir todo el material como se compartió el protocolo. Sí, lo vamos a compartir, chicas. Bueno, la TCC funciona como un amplificador, no es la causa. O sea, que existan estas comunidades no es la causa de que los jóvenes y las chicas y los chicos hagan los ataques en las escuelas, pero sí amplifica, ¿sí? La vinculación con la violencia escolar se da porque las TCC glorifican los ataques escolares principalmente, difunden estos modelos a imitar. Entonces, los chicos que son vulnerables, que son víctimas de bullying o que están siendo, o que pasan por un proceso de depresión y que tienen conflicto en la escuela, pueden fantasear con imitar un modelo de estos. Generan identificación con los agresores y crean entornos que validan la violencia. Esto aumenta el riesgo de que algunos casos pasen de lo virtual a lo real. Por eso es una problemática a la cual le debemos prestar atención. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se debe actuar desde las escuelas? Este material es para todas las escuelas del país, no solamente para las municipales. Después vamos a hablar del protocolo que tenemos nosotros en las escuelas municipales. Pero en principio todas las escuelas tienen que tener protocolos, ¿sí? de actuación o de intervención ante estas situaciones. El objetivo de los protocolos
es primero detectar si hay situaciones, porque detectar para prevenir, ¿sí? Para prevenir. El foco nuestro primero es la prevención. Detectar. En eso quiero decir algo, Sí. que por eso cuenten con que en cada institución escolar cuenten con un referente del equipo interdisciplinario. Todas estas características que dijo Nati del perfil de los chicos, es importante tenerlo en cuenta. No solamente del tema de la agresión que se puede ejercer hacia los otros, sino también de situaciones, porque hemos tenido situaciones de autolesión o inscripciones o cartas en las cuales dicen que van a infligir algún tipo de daño propio, ¿sí? Entonces, en eso, por favor, es una señal de alerta, porque esta red no solamente atañe a la destrucción hacia la otra persona, sino también hacia sí mismo. Estos retos no solamente son de tiroteos, daños a terceros, sino también situaciones de intentos de suicidio y suicidios ya perpetrados, ¿sí? Perdón. Bueno, siguiendo con la característica de los protocolos, el objetivo es detectar, prevenir e intervenir en procesos de identificación con la violencia extrema en estudiantes, ¿sí? Para evitar justamente escaladas o conductas de riesgo. Como decía Jimé, puede ser también una autolesión la conducta de riesgo, no siempre tiene que ser un tiroteo en la escuela. La detección temprana de este tipo de situaciones, el informe dice, es muy claro, no se detecta por ideología. Esto es muy importante porque cuando se hace la ley antiterrorismo y este tipo de iniciativas, se pensaba que había ideologías atrás de todo esto. Y en esta no hay ideología, sino que la única característica en común es compartir el consumo de violencia y glorificar a los agresores, ¿sí? No hace falta que sea ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, ¿sí? Si bien algunos grupos radicalizados pueden consumir este tipo de información. Los indicadores leves en las escuelas. ¿Cuáles serían indicadores leves de consumo intensivo de contenido? Por ejemplo, que haya consumo. Hablar con los chicos en las escuelas, en quinto y en sexto grado, sobre cuál es el consumo, qué es lo que ven, siguen crímenes reales, no los siguen. Bueno, todo eso es sumamente importante. El interés reiterado en tiroteos escolares. Esto que está pasando en todas las escuelas, de que haya grafitis o que haya amenazas pegadas en las pintadas en las escuelas, en los baños o en los pupitres, tiene que ver con este interés que ya ha llegado a la población estudiantil, ¿sí? Y la búsqueda de reconstrucciones de casos también. En algunos casos, ¿sí? Jóvenes un poquito más grandes empiezan a reconstruir cómo se hizo, paso a paso. La siguiente. Sí, ese, el pasaje a la acción. El tercer paso de los protocolos, de todos los protocolos que estamos analizando, es que tiene que haber un registro de la situación y un seguimiento pedagógico, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay diferentes grados de indicadores. Dijimos, primero los leves, es hablar con los estudiantes para ver si están consumiendo alguna cuestión importante, si hay malestares latentes que no hayan sido abordados por la escuela. Hay otros indicadores intermedios, como por ejemplo la admiración a los agresores, un tipo de lenguaje explícito que a lo mejor a veces no lo comprendemos, y sobre todo cuando se glorifica, se piensa que son héroes, que son íconos, que son víctimas, que ellos habían sufrido bullying y entonces se los justifica, ¿sí? La estética, ayer hablábamos con las compañeras del equipo, que en los chicos y en las chicas hay códigos que nosotros los adultos no los comprendemos del todo. Entonces tenemos que estar cerca de ellos para ser parte o tratar de saber por dónde circula la información. Porque a veces hay códigos, como ayer hablábamos en el equipo, decíamos, este es el 6-7, ¿sí? O el skibidi. Son frases o son gestos que tienen ellos y que solamente ellos lo entienden. Los adultos quedamos afuera. Entonces también estar atentos a este tipo de estéticas, símbolos asociados a atacantes sobre todo, y la producción de contenidos, ¿no? Ya sea que circulen o que los mismos chicos hagan TikTok o que hagan algún tipo de contenido en relación a esto, ¿no? Glorificando a los agresores o previendo que va a ser un ataque o algo por el estilo. Vamos a la siguiente. La intervención de los equipos de orientación escolar. En todo el país hay equipos de orientación escolar, en la MUNI también, estamos nosotros. ¿Cuándo tiene que intervenir el equipo? El equipo está para intervenir siempre,
¿sí? Estamos siempre en las escuelas para que cuando ustedes necesiten poder acompañarlas en cada situación. Pero sobre todo cuando hay indicadores graves, cuando hay algo que nos preocupe. Por ejemplo, detectamos un estudiante que tiene fantasías de un ataque, que tiene lesiones, autolesiones, que consume contenido true crime, como estábamos hablando, que hace comentarios como superar a los otros agresores, interés en armas o en planificación de hechos violentos, listas de cosas pendientes, como por ejemplo atacar a la escuela, escritos o manifiestos o despedidas. Hay algunas situaciones que a lo mejor ustedes como maestros y maestras de chicos de quinto y sexto pueden ver de primera mano y en primera instancia este tipo de indicadores. Y por supuesto todos los equipos de orientación tienen que intervenir de manera inmediata, ¿sí? Activando con organismos externos cuando hace falta. Ahora vamos a ir a cuándo activamos con organismos externos, que es la denuncia, ¿sí? La siguiente. Sí. El rol de los actores. Bueno, acá hay diferentes actores escolares que tenemos diferentes roles, ¿sí? Pero todos trabajamos para un mismo objetivo. Los docentes y las docentes, por supuesto que a diferentes niveles tenemos que actuar de diferentes maneras, como siempre. Esto nos acordemos de lo que hemos visto de los acuerdos escolares de convivencia, ¿sí? Hay gradualidad, hay proporcionalidad, ¿sí? No sancionar automáticamente a cualquier estudiante o cualquier chico o chica que diga algo, que comente algo. Hay que observar, hay que registrar, hay que comunicar a quién, a las autoridades, a los equipos directivos y después al equipo de orientación, ¿sí? Evitar siempre las confrontaciones públicas. Un estudiante contra otro estudiante, la seño con el estudiante al frente de todo el mundo, a la mamá contarle al frente de todo el mundo. Hay que evitar esa confrontación. El equipo de orientación escolar también tiene que evaluar de manera integral estos indicadores que habíamos dicho, emocionales, sociales, digitales, y los equipos directivos coordinar las acciones, ¿sí? ¿De qué manera se coordinan las acciones? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí está. Los principios generales. Esto, no criminalizar a los estudiantes, no estigmatizar, no sobreactuar ante indicadores leves. Leves, ¿qué son los indicadores leves? Volvemos a repasar, después le vamos a mandar el material. Indicadores leves que se esté conversando sobre un tema, ¿sí? Si están conversando sobre los tiroteos, no vamos a hacer una denuncia y los vamos a mandar a la unidad judicial. Pero si han escrito un mural amenazando, nosotros siempre hacemos una comprensión holística, digamos, integral de todo el derecho. Acuérdense que tenemos las guías provinciales que son vigentes y tenemos las guías federales que son vigentes. Y esas guías, que son del 2013, nos dicen que cuando nosotros vemos que se comete un delito dentro de la escuela, tenemos que hacer pasos. Esos pasos son los protocolos que tenemos en Educación o que tenemos que ir a la unidad judicial. Si el delito que tenemos al frente nuestro es una amenaza de muerte, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacer los pasos, es decir, dar intervención al equipo directivo, registrar lo que ocurrió, comentar al equipo interdisciplinario, a las supervisoras de cada escuela o de cada jardín, si ocurriera en un jardín, y nosotros evaluaremos hacer las denuncias. La diferencia entre los equipos municipales y los equipos provinciales es que en la provincia cada directora tiene que ir a hacer la denuncia a una unidad judicial. Nosotros, desde el equipo interdisciplinario, les ofrecemos a las escuelas, y ustedes ya lo saben, que cuando hay que hacer una denuncia la hacemos a través del equipo. Se llena la ficha de vulneración de derechos de SENAF. Eso lo hace el referente. Lo hace el referente con ayuda de la escuela, directivo, con la docente que detectó, con el directivo, con conocimiento de la supervisión. Se llena la ficha de vulneración de derechos, se hacen las actas, si se observan grafitis, conductas, manifiestos, lo que sea, listados. Se toma fotografía, se resguarda. Y acá, ¿por qué decimos se resguarda esto? Porque algunas escuelas lo han borrado para que otros chicos no lo imiten, es algo realmente feo. En realidad, el primer consejo sería no borrarlo porque es una prueba, porque estamos haciendo una denuncia. De todas formas, si lo borramos, no es tan grave. Pero sí también se podría cubrirlo con una cartulina, con un papel, con algo que lo tape bien con cinta. El objetivo, ¿qué es? Intervenir desde el cuidado, ¿sí? En todos los niveles.
priorizar el interés superior del niño y actuar en proporcionalidad a lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, más o menos podríamos ir redondeando acá. Me parece que si quedan algunas dudas lo podemos conversar al final, o si no, bueno, ahí van a decir las chicas que moderan cómo sigue el evento. Por último, bueno, decirles que primordial, esto que acaba de decir Nati, porque hay muchas dudas en relación a eso. Y muy importante dejar todo escrito en actas, en actas dentro de la institución escolar, ya sea del equipo interdisciplinario y el acta de la escuela, ¿sí? Y por otro lado, contar con esta fortaleza que acaba de decir Natalia, que a diferencia de provincia, nosotros en el municipio tenemos el equipo en todas las escuelas, ¿está? Otra cosa que es importante, que cuando surgen estas situaciones, el profesional que esté en cada institución va a trabajar, si surgiera una situación alarmante de estas características, va a trabajar con los estudiantes en donde uno puede pensar qué ha sucedido. Por ejemplo, el segundo ciclo. Ahora estamos con quinto y sexto en esta reunión, pero lo ideal es que pensemos desde cuarto grado, ¿no? Porque es la población donde más hemos tenido recurrencia. Van a trabajar con los chicos en los grados, desde una instancia reflexiva, con todos estos elementos que recién ha dicho Natalia. Toda esta documental va a estar enviada, lo vamos a ver con Eli para que les llegue a ustedes, y todo lo que necesiten, obviamente que nuestros teléfonos están abiertos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Si hay preguntas o que digan las chicas que moderan cómo seguimos. Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias Jimena y Natalia. Creo que esto da como un poco del marco de referencia, marco teórico de lo que estamos viviendo. En esta segunda instancia, antes de pasar, quería visualizar, acá las ubiqué. Ana Campelo, no la estaba ubicando en el panorama de cantidad de fotos e imágenes, no las encontraba, y Andrea Urba, ¿sí? Ambas vienen a seguir con la temática que vamos a seguir abordando. Esto por una primera parte. Yo me gustaría, ante todo, contar quiénes son cada una. En el caso de Andrea Urba, es licenciada en psicología, es co-cofundadora y directora de chicos.net, organización con más de 25 años de trayectoria dedicada a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Dirige proyectos educativos sobre ciudadanía digital, convivencia en línea, prevención de riesgo y diseña programas de formación para ámbitos escolares y de educación no formal. Coordina la diplomatura virtual Educar en la Cultura Digital. Y también tenemos la licenciada Ana Campelo, que es licenciada en Educación, coordina la diplomatura Convivencia y Conflictividad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, coordinó el área de convivencia escolar y con anterioridad el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, ambos del Ministerio de Educación de la Nación. Es autora del libro Bullying y Criminalización de la Infancia, cómo intervenir desde un enfoque de derecho, publicado por Novedades Educativas. También es coautora junto con Beatriz Greco del libro Conflictividad y Escuela, pensar los espacios de la intervención en la convivencia institucional. Bueno, agradezco la participación, también el hecho de que puedan sumarse en este momento, siendo que fue como muy corto el tiempo en el tema de poder realizar este evento. Desde la Secretaría agradecemos fuertemente la intención de ustedes de participar. Así que les doy la palabra a ustedes para que puedan compartir lo que vienen a traer a nuestro sistema educativo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los asistentes. Un gusto enorme estar acá. Soy Andrea Urbas. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a la Secretaría de Educación, a la dirección también que está acompañando este encuentro. Y está también Ana. Hola, Ana.
Hola André y hola a todas y todos. Un gusto también compartir este espacio con ustedes. Bueno, voy a empezar yo con un panorama un poco para ubicar el tema también más amplio capaz, ¿no? Porque, bueno, ustedes trabajaron muy bien recién todo lo que tiene que ver, ¿no? In situ con la problemática actual que nos convoca y que es un emergente grave, por supuesto, que nos preocupa y que nos pone en alerta, ¿no? Y celebro estos espacios donde se puede pensar, ¿no? ¿Qué hacer? Porque la primera sensación es de mucha incertidumbre, ¿no? De miedo y de no saber cómo trabajar. Pero por eso desde ChicosNet quiero como enmarcarlo un poco más en algo más amplio, que es el uso de los entornos digitales por parte de los chicos, qué pasa también con los adultos, nosotros como responsables de cuidado, y también qué tipo de plataformas se están usando, ¿no? Así que bueno, voy a compartir una presentación no muy larga para después dejarle lugar a Ana y bueno, y quedo pendiente también después de cualquier pregunta. A ver si lo logro. Eh, ¿Podré compartir? Ujú. ¿Ahí están viendo? Sí, perfecto. Bueno, cuidar en la era digital, ¿no? Primero les cuento que chicos.net, bueno, es una organización que tiene 27 años de trabajo en la temática de derechos de los niños y adolescentes en entornos digitales y que trabajamos con los conceptos de ciudadanía digital, ¿sí? Derechos en entornos digitales y alfabetización digital. Y trabajamos desde la perspectiva también y desde el enfoque de la ESI en todo lo que tiene que ver con la prevención de violencias en entornos digitales. Aquí les traigo algunas frases dichas por adolescentes y que quiero ubicar acá un poco la voz de los chicos, de los adolescentes y qué expresan ellos, ¿no? De lo que sucede o de lo que les pasa en entornos digitales. Paso más de 3 horas por día en redes sociales, videojuegos u otras plataformas. Muchas veces pierdo la noción del tiempo, de cuántos reels o TikToks veo. Me sorprendo de cuánto parece conocerme el algoritmo. No tengo idea cuántas publicaciones veo en un día. Si vas a subir algo, tienes que aguantar que te tiren hate, odio. Es parte del juego. Subir fotos o videos es exponerte. Si te atacan, es lo que hay. Acá todos hatean a todos. Te acostumbras. Si te dolió, no lo muestres. Después te dan más. Esto son frases de los talleres que nosotros damos y que manifiestan de algún modo, ¿no? la forma de estar también en las redes y cuánta naturalización de la violencia también vemos ahí, ¿no? Para hablar un poquito de los entornos y cuáles son sus características, ¿no? Son entornos adictivos y complejos. Compiten, y esto lo saben las docentes, lo saben las escuelas, compiten por nuestra atención. Hay mecanismos adictivos vinculados a recompensas, ¿sí? A formas los videojuegos, desde que son los chicos chiquitos, ¿no? Tienen estos mecanismos de recompensa que después se acrecientan en las redes sociales y en otro tipo de plataformas. Hay publicidad engañosa, hay algoritmos que aprenden de nuestros hábitos y ahora lo que estamos viendo justamente con lo que plantearon antes, ¿no? de este tipo de comunidades violentas, cuando los chicos o los adolescentes o nosotros consumimos algún tipo de contenido, por ejemplo, contenido violento como el que mostraron de la comunidad de True Crime,
Se escala, ¿sí? Se escala a más contenidos sobre ese tipo de contenidos que se están buscando. Hablamos de contenidos violentos, podemos hablar de cuestiones vinculadas a trastornos de la alimentación, ¿sí? A temas de imagen, a temas del cuerpo. Entonces, cuando uno busca, ¿no?, sobre esas temáticas y que son muy sensibles, es muy probable que el algoritmo le traiga más y más contenido sobre eso. Hace poquito estuve en un conversatorio que mostraban justamente esto, que chicos que consumen escenas de violencia, ¿no? Por ejemplo, piñas en la calle, entre pares o en la escuela, empiezan a aparecerle muchísimos más contenidos cada vez más violentos sobre eso que han buscado. Entonces eso genera una escalada de violencia, ¿no?, y de pertenencia también a ciertos grupos, ¿no?, donde se comparte ese tipo de contenido. Sistemas de notificación diseñados para interrumpir y retener, rápida viralización, esto es lo que estamos viendo también con esta temática, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo arranca, pero seguramente algún reto que también, bueno, se empieza a circular. Y la inteligencia artificial, que hoy también nos está poniendo en jaque, ¿no?, que en las escuelas, y cómo mediar sobre eso, chicos que usan también el chat GPT como orientador en temas emocionales, o que buscan respuestas por ahí en lugar de buscar respuestas en entornos, en dispositivos, ¿no?, adecuados para eso. Lo positivo, a lo mejor, que podemos decir de las redes, porque no queremos demonizar tampoco a los entornos digitales. Nosotros trabajamos con los entornos y creemos que los chicos y los adolescentes tienen derecho, ¿sí?, a estar de manera segura y cuidada en los entornos. Entonces, acá les dejo algunas cuestiones positivas. Juegan, socializan, descubren y habitan el mundo, interactúan, se comunican, tienen posibilidad de dar la palabra, crean sus perfiles, producen contenidos multimediales, amplían su red socioafectiva, encuentran lugares de expresión, sienten independencia y autonomía respecto del mundo adulto. Y puedo nombrar un montón de cosas positivas y del trabajo necesario también en la escuela, del uso de los medios digitales en relación al aprendizaje, a la expresión, a poder aprender a opinar, a aprender a diferenciar contenidos. Bueno, así que eso también lo quiero comentar. Estamos siguiendo los resultados de una encuesta que se hizo el año pasado, que la hizo UNICEF, y que nos marca un poco el panorama de dónde están los chicos y qué está pasando con ellos en los entornos digitales. El primer ítem es que bajó la edad promedio de acceso al primer celular propio con internet, ¿no?, o heredado. Bajó de 2016 a 2025 de 11 años y medio a 9 años y medio, o sea, bajó 2 años. El 80% de estos chicos utilizan redes sociales todos o casi todos los días, y hablamos, por supuesto, de chicos más chicos, de 13 años, que es la edad, ¿no?, donde ya tienen permitido tener su perfil. Una de las prácticas más habituales son ver videos de streaming, y el 50% dice ver películas y series y jugar a videojuegos con frecuencia diaria o casi todos los días. El contacto con personas desconocidas es un riesgo habitual, sigue siendo el tema del grooming, ¿no?, un riesgo importante. El 46% percibe que tiene algún tipo de uso problemático relacionado con internet, celulares y videojuegos. Esto está ligado también a temas de no poder dejar las pantallas, a no poder autorregularse, a estar muchas horas y después estar cansados porque están de noche viendo. A esto llamamos, o llama el estudio, uso problemático. El 24% de los adolescentes de 12 a 17 apostó dinero. Esta es otra de las problemáticas actuales, sobre todo en adolescentes.
Un 67% afirmó haber visto contenidos sobre diferentes formas de perder peso y un 64% sobre maneras de ganar dinero fácil, ¿sí? Esto aumentado por los influencers, publicidades. Como digo, no voy directamente al tema de la violencia, pero sí me parece importante también saber, bueno, ¿no? En qué entornos se están moviendo los chicos y cuáles son sus influencias. Más de la mitad se encontró con mensajes discriminatorios contra otras personas. El 21% respondió afirmativamente a la pregunta, ¿te pasó en el último año que algún estudiante de tu escuela te ofendió o te trató de forma desagradable a través de Internet? Y para un 6% de estos chicos, más de 230.000 casos, se trata de situaciones que suelen repetirse. Bueno, los invito a ver este estudio, está online, está fácil de encontrar, si ponen UNICEF Kids Online, están todos los resultados y bueno, nos pinta este panorama. Algunos puntos clave, los juegos en línea pueden invadir el tiempo lúdico indispensable para su desarrollo, el tema de los mecanismos de adicción. Hace un tiempo hablábamos de chicos, que no me gusta la palabra, ¿no? Pero hablábamos de la adicción puesta más en el sujeto, ¿no? De chicos adictos. Ahora estamos yendo a entender que las plataformas tienen mecanismos adictivos, ¿sí? Que es muy diferente a estigmatizar a los pibes como adictos a las plataformas. Hay mecanismos que, bueno, que están generando usos muy, muy compulsivos. Los chicos aún no tienen habilidades desarrolladas para autorregularse. Hay una cultura de satisfacción inmediata. Muchos de los juegos tienen violencia explícita, se recompensan los comportamientos agresivos, pueden generar dificultades para distinguir la realidad de la ficción, y los chicos son más influenciables, sin duda, por modelos influencers y modelos sociales que ven en las redes. El año pasado pudimos hacer un estudio conversando con especialistas, haciendo focus con chicos y a partir de los talleres que detectamos estos emergentes vinculados a salud mental. La dificultad para la desconexión, la pérdida, un síntoma que aparece es la pérdida de energía y motivación, la ansiedad por quedarse afuera, ¿no? Por quedarse afuera de situaciones que ven entre pares en las mismas redes sociales. La pasividad que produce el consumo, se consume lo que el algoritmo sugiere y no hay una elección activa de contenidos. El sentimiento de soledad y erosión de la autoestima por la comparación constante con modelos hegemónicos. Y consumos problemáticos, ¿sí? Ahí podemos poner las plataformas de apuestas, podemos poner el acceso a pornografía a edades tempranas, podemos poner los grupos violentos como los que trabajaron en el espacio anterior. Bueno, hay muchos consumos problemáticos y cada vez más van apareciendo nuevos, ¿no? También. Bueno, y voy a dejar acá porque quiero darle lugar a Ana, y así que cierro con estas frases. Lo que le sucede en el espacio digital es un aspecto relevante, requiere nuevas formas de cuidado y acompañamiento, y fortalecer sobre todo la mirada crítica sobre los contenidos que consumen. La escuela es fundamental en este aspecto. Después voy a compartirles al equipo que está coordinando de la Secretaría los recursos también para que puedan acceder a este informe, ¿sí? Y a muchos contenidos con los que contamos en chicos.net que pueden enmarcar el trabajo. Y bueno, y quedo a disposición también para cualquier consulta. Si les parece, le doy la palabra a Ana. Impecable, impecable, Andrea. Así que, Gracias. bueno, le estaríamos dando la palabra a Ana.
¿sí? Para poder dar continuidad. Si hay alguien que tiene alguna duda antes de pasar a, a Ana, si alguien quiere realizar alguna consulta a Andrea, vamos a realizar ahora para que no se diluya el tema. Bien. Perfecto. Bueno. Dice que pueden poner el QR. Ahí estoy viendo el tema del QR, después vamos a compartir todo este material, igual que el video, y lo van a poder escanear nuevamente. Así que te damos la palabra, Ana. Bueno, buen día a todas y todos. Un placer escuchar tanto a Nati y Jime como a Andrea, y un placer estar reunidas acá. Estoy intentando compartir, pero no me sale, ya lo ven, me suele pasar. Así que, André, ¿vos tenés por ahí para compartirlo? Ahí lo busco. Ay, gracias, perdón. Mi idea es tratar de ser breve, porque entiendo que el tema que nos reúne también ustedes deben estar esperando, necesitando un momento de conversación. A ver, quienes estamos aquí reunidos, y acuerdo con Andrea que mi propósito es seguir ampliando el contexto, quienes estamos aquí reunidos pensamos que si la violencia es una forma fallida, pero forma el fin del lazo, llegamos tarde si intervenimos recién cuando ésta irrumpe. Nuestro objeto de trabajo sea una microintervención cotidiana del día a día en el aula, sea una línea telefónica. Por algo la línea telefónica desde Nación no es bullying ni violencia, sino convivencia, sea una ley. Nuestro objeto primero de trabajo es la convivencia. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni con qué formato. De hecho, las tragedias recientes, más los hechos sucedidos en las escuelas, dan cuenta fehacientemente de eso, y creo que muchos de nosotros, yo entre ellas, nos estamos ayornando de algunas de las cuestiones, pero sí sabemos que va a irrumpir. No sabemos cuándo, ni con qué formato, ni con qué protagonistas, pero sí sabemos que va a irrumpir, y la escuela que trabaja la convivencia no está exenta nunca. Violencia cero es un lema, podría ser un lindo título para una fundación, pero no es una realidad, pero sí va a estar mejor posicionada para trabajar. Dicho esto, la convivencia no es un tema coyuntural, no trabajamos la convivencia solo para prevenir las violencias, lo trabajamos porque es un objetivo con fin valioso en sí mismo. Los chicos aprenden esa maravillosa experiencia de vivir junto a otros, de construir lo común, de saber hacer con las diferencias en el día a día en las escuelas, y es cierto que lo que suele ser noticia es la violencia, no el lado B, digamos, el lado fallido de la convivencia, pero también es cierto que este entramado se da día a día y cotidianamente en las escuelas. Ahora bien, hay un contexto que no podemos negar, que no nace la semana pasada o hace 10 días, sino que ya podemos historizarlo. Siempre es necesario historizar la conflictividad e incluirlo, como decía Andrea, en un contexto más amplio. Y creo que son tiempos de exacerbación de las conflictividades, me gusta denominarlo así, y no solo protagonizado por niños, adolescentes y jóvenes, sino también por las personas adultas. Hoy en día, conflictos que no quiero decir menores, porque como dice el refrán, sabemos dónde comienzan, pero no sabemos dónde termina cualquier conflicto, pero conflictos habituales en las escuelas, como puede ser un apodo o unos cuernitos en niños de primer grado, o lo que tiempo atrás llamábamos exploraciones sexuales en niños de incluso nivel inicial, o la sustracción o pérdida, porque a veces ni siquiera sabemos si fue sustracción de un útil escolar, puede escalar hasta un punto inusitado, que jamás antes hubiéramos sospechado. Tal vez el término escalada creo que se queda corto para denominar lo que hoy sucede en las escuelas. Más precisamente sería decir que los conflictos se disparan. Y es cierto que cuando los conflictos se disparan, luego es muy difícil reponer el lazo
pacificar el lazo, reponer algo del orden de lo común que supone la convivencia. Conflicto y violencia no son sinónimos, por el contrario, el conflicto puede ser muy enriquecedor, una fuente de aprendizaje, pero cuando se disparan, escalan de semejante modo, luego se hace muy difícil de remontar para las escuelas. A mí ¿querés pasar, André? La exacerbación de las conflictividades es un signo de la época, de los tiempos que nos toca vivir. Yo coordinaba el Observatorio de Violencia en las Escuelas, hará 13, 14 años atrás. Coincidió con el tiempo en que se visibilizó el bullying como problemática. El bullying existe tal vez desde que la escuela es escuela, pero se hizo visible en aquellos tiempos. Y me encontré con lo que creería que fue el caso cero de lo que denominé y hoy comprendemos como judicialización de las relaciones escolares, que no se refiere a acudir a la justicia para casos que sí lo ameritan, como maltrato infantil o abuso, sino situaciones muy menores, como les decía hace un rato atrás, una exploración entre niños de 5 o 6 años. Unos cuernitos en una foto o un apodo hiriente. Coincidió también en aquel entonces, y en este caso fue justamente la madre decía que al nene le hacían bullying, nene de primer grado, la directora le explicó que no era bullying y tenía razón técnicamente la directora, sin embargo, lejos de tranquilizarla, consideró que la directora estaba restando la importancia y el caso escaló y terminó mucho peor porque la madre no enviaba más al colegio a su nene. Preocupante. Y me pregunté en aquel entonces qué había de los discursos sobre el bullying que provocaban, lejos de pacificar el lazo, provocaban esta escalada de los conflictos. Ahí André está pasando algunos casos, si quieren, a ver, pasa el siguiente, André. Ahí va, gracias, déjalo ahí, no te preocupes. ¿Qué había de estos discursos? Quiero ser breve, son discursos muy estigmatizantes, muy demonizantes de los niños, son discursos que además erosionan la autoridad docente, porque siempre la idea de que el docente no hace nada está presente en las diferentes construcciones discursivas que proliferaron en aquel entonces y siguen proliferando sobre este fenómeno que tal vez existe desde que la escuela es escuela, nosotros lo llamamos tomar de punto. Y esto es un problema, porque en una sociedad no voy a tener una postura reduccionista. Claro está que no podemos justificar la conflictividad exacerbada de estos tiempos por la proliferación de los discursos sobre el bullying. La violencia, y esto lo dicen todos los especialistas, son más violentas aquellas sociedades que han visto fragmentar el lazo social. No las sociedades más pobres, sino las sociedades entre quienes que tienen más diferencia entre quienes más y menos tienen. Bueno, son justamente sociedades donde se ha fragmentado el lazo, donde estos discursos calan hondo. Ahora bien, son discursos iatrogénicos. ¿Qué quiere decir iatrogénico? Peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque lejos de restituir el entramado, lejos de apostar a la construcción del otro como semejante, que ninguno de nosotros nació capaz de tener en cuenta al otro como semejante. Es una construcción que hacen en la escuela. Los chicos tienen que aprender que una foto, unos cuernitos, un apodo que hace dolor al otro, no es una diversión, es una forma de violencia. Pero de ahí a la presencia de un abogado en la escuela hay un largo trecho que no se recorre, que es justamente el camino pedagógico de la escuela. No casualmente, a la salida de la pospandemia, y ahora voy a otro tema, proliferaron estas situaciones de familiares que ingresaron con ánimos de venganza a golpear a quienes, y perdón el neologismo, bulleaban a sus hijos, y la prensa los catalogó como bullying, y sin embargo no es bullying, es maltrato infantil. Y ustedes claramente repudiarán el hecho, sin embargo podemos entrar en las redes y ver los comentarios de una parte significativa de nuestra población que aplaude ese accionar, lo alienta, lo festeja. No aguantó el bullying, el padre golpeó a más de 30 estudiantes. Fíjense, no casualmente digo a la salida de la pospandemia, porque el regreso a la presencialidad fue muy esperado, pero no estuvo exento de conflictos. Y dice el psicoanálisis que las emociones engañan y muchas veces la ira
lo que recubre es la angustia. Muchas veces lo que está detrás de la ira es la angustia. A la siguiente, André, ¿podés? Fíjense, comentarios, decía, de una parte de la sociedad que aprueba el accionar de los padres. Primero reformatorio, después a la cárcel. Son todos violadores y lo seguirán siendo toda la vida. Cárcel. Si fuera el padre, una 22 y pum pum, se acabó el problema. Fuerte, ¿no? Bueno, estos son resultados también de la estigmatización, de la demonización de los niños, porque además cuando vemos en un niño un demonio, un delincuente, un monstruo, lo que se vela justamente es la categoría misma de infancia. Ese tiempo de espera, de crianza que los adultos damos a quienes están constituyendo subjetivamente. Recién escuchaba a quienes me precedieron, a Nati, y muchas veces la identificación al violento, ya sea al buller o ya sea en este fenómeno que estamos, bueno, descubriendo, ayornándonos en estos tiempos, de identificación y glorificación de quienes han cometido tragedias. Y no me gusta decir masacres porque los modos de nombrar también hacen a cómo vemos la situación. Muchas veces la identificación al violento da cuenta de una vulnerabilidad. Y me preguntarán cuál vulnerabilidad, la de no encontrar otros modos de ser nombrado, no encontrar otros lugares de pertenencia. Andrea recién decía la ansiedad por quedarse afuera del grupo. Bueno, ahí hay una cuestión que sobre todo tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que se están conformando subjetivamente. La salida de la adolescencia requiere darse algunas preguntas a las respuestas identitarias, que soy, quién quiero ser. Y no todos los chicos se encuentran en esas respuestas. Y los chicos, lo decía Perla Selmanovich, lo dice con una metáfora, que es los chicos entran y salen de personajes. Bueno, es función de la escuela ayudarlos a que no se queden fijados en personajes que en definitiva también son perjudiciales para ellos mismos, y ayudarlos a probar otros lugares de pertenencia, otros modos de ser nombrados y reconocidos por un rasgo que los haga sujetos únicos y repetibles. Vamos, ahora, cuando los niños son demonizados, y esto es lo que les llega de parte de los adultos, bueno, es difícil que los acompañen. Esta es una noticia de hacia fines del año pasado. Fíjense que, no sé si la recuerdan, las familiares incendiaron la casa de un niño con la familia adentro, de 10 años, acusado de tocar a 2 compañeritas. Ni siquiera sabiendo si es cierto, y aún si fuera cierto, sabemos que el accionar es absolutamente reprobable y delictivo. Fíjense que podría ser un episodio más de Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan del film? La película argentina, que de algún modo el eje recurrente es la venganza, y que da cuenta de cierto fracaso, no quiero decir un fracaso absoluto, de la operación de la cultura por hacer del cachorro humano un sujeto social. Además, en este caso, y hablo de la destitución del rol docente, de la autoridad pedagógica, no es fácil ser adulto hoy, en que la autoridad no la aportamos por el solo hecho de tener un título o un cargo en el bolsillo, sino que es una construcción. No es fácil, pero discursos como estos, lejos de fortalecerla, socavan. Si pienso, voy a la escuela, busquen en internet qué hacer si mi hijo sufre bullying. Van a ver que la primera recomendación es ir a las redes, la segunda es si la escuela no hace nada, si no recibe la problemática. Entonces siempre esa sospecha, la escuela está siempre en el banquillo de las acusados. Vamos a la otra, André. Comentarios en las redes. No pasa nada, ahora le dan al nene un taller de ESI y una casita nueva para que juegue con sus amiguitos. Fíjense qué comentario de odio, como decía Andrea, frente a un niño de 10 años, al que acaba de perder a su mascota, que murió su mascota, su perro, en un incendio por parte de personas adultas. Bueno, claramente vivimos en una sociedad violenta y la escuela no es una isla, la escuela es un reflejo, por eso hablamos también de violencia en las escuelas, que es la violencia que tiene por escenario la escuela, y no de violencia escolar. No necesariamente estas situaciones son violencia escolar, que es la violencia que produce la escuela. Bueno, creo yo que hay una fragmentación del lazo
y las medidas que pensamos desde esa representación del otro como enemigo, fuente de peligro, lejos de contribuir a restablecer el lazo, a restablecer el entramado social, lo fragmentan aún más. Son peor iatrogénicas, peor el remedio que la enfermedad. Hay un segundo tema que creo yo que influye en la escalada de las conflictividades, no lo voy a mencionar mucho porque lo mencionaron quienes hablaron antes, pero son los entornos digitales. Este caso que les cuento de hace 13, 14 años atrás, que de unos cuernitos en una foto en niños de 5 o 6 años que terminó con un abogado en la escuela, en ese entonces fue la excepción, hoy no es la excepción. No diría que es la regla, pero en todas las jurisdicciones hay casos de judicialización, medidas perimetrales, que luego son muy difíciles de sostener en una institución que requiere de la proximidad física. No es hoy no diría que es la regla, pero tampoco es la excepción y no nos sorprende ya. Muchas escuelas nombran que mientras que creen estar llegando a buen puerto con la familia, resulta que la familia hizo una denuncia en la justicia. O denuncias penales a niños de 5 o 6 años. Si tiempo atrás el conflicto irrumpía virulentamente en la escuela secundaria, hoy no es privativo de ese nivel. Hoy irrumpe desde el nivel inicial hasta en las universidades. Las universidades que tiempo atrás daban por sentada la convivencia, hoy se están preguntando y dándose acuerdos o códigos y se están preguntando cómo abordar la conflictividad. Bueno, hay dos rasgos, también sin ánimos de demonizar, pero hay dos rasgos que comparten los vínculos en los entornos digitales que se prestan a la escalada y al conflicto. Tal vez los más evidentes son la viralización, que es lo que vemos en los hechos recientes, y la perdurabilidad, porque en Internet no hay derecho al olvido. Una vez que el contenido circula por las redes, por más que esté la decisión de bajarlo, ya no es posible. Hay muchas situaciones, las escuelas hoy están atravesando muchas situaciones de chicos que difunden las fotos de las chicas desnudas, a veces ni siquiera son sus cuerpos reales, están creados por una aplicación, chicos de segundo año de la secundaria. Los chicos se arrepienten, pero muchas veces lo hicieron llevados por presión del grupo de pares, por la necesidad de pertenecer que señalaban anteriormente, pero por más que se arrepientan, el daño que le causan a las chicas es mucho. Y las chicas se sienten expuestas, en algún caso las fotos ya circulan por otras escuelas, las chicas no quieren ir a clase, en algunos casos no quieren que vayan los chicos, entonces las escuelas tienen la situación de qué hacer con esos chicos, entonces la verdad que se generan un daño padecimientos significativos a las chicas, pero también para ellos mismos, porque en muchos casos se inauguran procesos de indagación que son complejos, ustedes lo saben. Pero además hay, y esto lo demuestra también, otros dos rasgos que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el otro cuando median las pantallas, cuando el otro está detrás de la pantalla, y cuando todo está tan solo un clic, y los vínculos parecieran prestarse más a la compulsión y menos a la reflexión. En presencia física, el otro actúa de límite ético. ¿Qué quiere decir? Que el registro de miradas, gestos, posiciones, una respuesta a tiempo, que nos permite percibir lo que podemos provocarle, la angustia, dolor, padecimientos, acota nuestras palabras o nuestros actos. Ahora, cuando ese registro, el otro está detrás de la pantalla, no digo que se vuelve imposible, pero sí es más difícil de percibir. Y ahora sí, nos vamos a algo que para mí es fundamental, si querés pasar, André, que es los efectos de malestar de la pandemia. Yo creo que así como es importante no patologizar, acuerdo por completo, hay muchas investigaciones sobre el TDAH, el síndrome de déficit de atención, no podemos hacer de un chico inquieto un chico que es portador de un trastorno, con la medicación correspondiente, pero también me parece que en la escuela no podemos subestimar la salud mental. Deja en ese dibujo, André, déjalo ahí, en el AIDA, gracias. No podemos subestimar la salud mental. Cuando coordinaba el área de convivencia escolar, la referente de La Rioja me comentaba que llamaban los docentes a los equipos para trabajar bullying, y los chicos no le hablaban del bullying, le hablaban de otros padecimientos que sufrían, que tenían que ver justamente con esto, con su salud mental.
Y recuerdo que hacia fines del 23 concurrí a los parlamentos juveniles en Misiones y los chicos pedían poner como agenda y prioridad uno la salud mental. Creo que la pandemia no es gratuita, el encuentro con un virus de transmisión humana, de significativa letalidad, tal vez no para ese grupo poblacional objetivamente, pero para el cual en ese momento no contábamos con saber fehaciente, no es gratuito. El encuentro con en algún punto, la pandemia en sí, no solo las medidas sanitarias, no solo puso en jaque lo que llamábamos en ese entonces, o comenzamos a llamar con nostalgia nuestra normalidad, nuestra vida cotidiana, sino que también reedita algo del desamparo estructural del sujeto humano. Y que en algún punto la retirada de políticas de bienestar también deja al sujeto libre a ese desamparo. Entonces, creo que una sociedad en algún punto dispuesta a dar vuelta a la página. A mí me pasa muchas veces que presentaba programas de formación docente y me decían, no, esto sácalo porque ya pasó. Pero la realidad nos da cuenta de que no pasó. Alguien en algún momento definió, para mí acertadamente, a la población adolescente y niños como las víctimas ocultas de la pandemia, porque no eran la población más afectada por la letalidad, pero sí subjetivamente, y creo que los efectos se hacen sentir en las aulas a modo de desgano, apatía, falta de sentido de la vida. Es de hecho la expresión que por lo menos escuché en relación a los trágicos hechos en San Cristóbal. Ansiedad, la cuestión de un futuro que se presenta como incierto cuando no amenazante. Muchas veces la violencia es una respuesta frente a la angustia, frente a la falta de expectativas, frente a la falta de cuando el futuro no se presenta como una promesa que podemos hacerle a los jóvenes. Entonces yo creo que ahí hay algo para pensar, a no subestimar. Creo que muchas veces la escuela subestima la salud mental. Contaba un colega el otro día a propósito de estos últimos recientes hechos, que fue muy significativa la participación de los demás estudiantes, que creo que por ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Porque frente a la irrupción de conflictividades, la respuesta punitiva o a la defensiva, bueno, hay una tentación a ir por ese lado. Sin embargo, agrava la problemática, lejos de solucionarla. Parece que tenemos que ir siempre tenemos que ir siempre a la restitución de ese entramado social, ¿no? A ofrecer proyectos a los jóvenes frente al sinsentido de la vida o al futuro amenazante o a lo mortificante que atravesamos como sociedad. Ofrecer proyectos que conecten con lo vivificante de la vida, ¿no? En contraposición a lo mortificante que trajo la pandemia. Fíjense este dibujo, los invito a que lo miren. ¿Qué ven ahí? Este dibujo lo hizo un nene de 7, 8 años en pandemia, en el tiempo del confinamiento. ¿Qué ven ahí? ¿Quién se anima? ¿Qué ven? ¿Qué serán esas cositas verdes que hay entre la casa y el patio? ¿Se anima alguien a tomar la palabra? El virus del COVID. Ese es El virus del COVID. sí. ¿Quién La habla, André? distancia de la escuela y del hogar, y por entre Sí, medio tal de la pandemia. Y en el medio el peligro, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué dibujan de la escuela? Y ¿Qué la dibujan, chicos, de escuela, la escuela? La él está soledad. encerrado en la casa y la escuela está lejos, digamos, o sea, está distanciada, porque está entre el medio el virus entre la escuela y su casa. Y dibuja lo La que más escuela le gusta, el vacía, patio pero de la fíjense al La soledad. peligro, Y dibujan el que es patio, el que es espacio el de espacio de socialización, juego. ¿no? Tal Y cual, el niño, de juego, de socialización. y el niño está Bien. tirado en la cama. ¿Y en la casa qué está haciendo el nene? El niño está tirado en la cama y tiene una pantalla, calculo que debe ser de un móvil, en sus manos. Tiene un joystick, tal cual, ¿no? Algo ahí nos explica el aumento que decía Andrea de la edad más temprana, la mayor expansión del acceso a estas tecnologías. Bien, bien. Vamos a la otra, André, a la de abajo.
Esta ya es de regreso a la presencialidad. Ah, perdón, me quedó patas para arriba, pero ¿qué ven ahí? Hay un niño en un banco, calculo, bueno, banco escolar, porque tiene barbijo, entonces eso fue como el regreso, las burbujas tal vez, y el me aburro. El me aburro de la ¿no? post pandemia, que, bueno. Que además tendríamos que ver qué quiere decir me aburro, porque muchas veces me aburro quiere decir desgano, apatía, como les decía hace un rato, falta de sentido de la vida. Fíjense que además se dibuja sola, es una nena, se dibuja sola. La cara, el rostro, que alguien alguna vez me hizo notar los ojos, ¿no? Parece maniatada, no parece un pupitre, parece maniatada el pupitre. Bueno, estas cosas, y tomo estos dos dibujos solos como ejemplo, también recuerdo que un adolescente me decía, yo tendría que estar explotando y estoy aquí encerrada. Sí, el banco como una prisión, agrega Pablo. O hace poco hablé con una niña que hoy en día ya es adolescente, pero salió de su infancia en pandemia y me decía, a mí me robaron la infancia, yo terminé la infancia confinada en mi casa. No uso esos términos, pero bueno. Creo que no, vuelvo a decir, no son gratuitas. Yo soy jurado de Ana Frank, de la casa de Ana Frank, y los chicos, cuando hay siempre un concurso todos los años, y los chicos hacían comparación entre el holocausto y la pandemia. Claro está que tenemos que trabajar con los chicos, que el holocausto y las medidas sanitarias de la pandemia no han tenido nada que ver, pero lo que no podemos es dejar de escuchar. Entonces a mí me preocupó, como también me preocupó en esta situación, que los periodistas rápidamente cubrieran la situación como bullying. También les decía, a la salida de la pandemia, el ingreso con ánimos de venganza de familiares, la prensa lo cubrió como bullying. Ahora, ¿es bullying el malestar que hoy nos aqueja? ¿O atravesamos otros dolores como sociedad? Porque la violencia es una expresión de dolores que son singulares, pero que también son sociales. Vamos a la siguiente, André. Cuando les decía, tenemos que tener en cuenta la salud, no me estoy refiriendo a abrir más consultorios, que también, porque la verdad yo trabajaba en una escuela y si tenía un problema de salud física, más o menos lo podía articular, pero la salud mental está muy desatendida en nuestro país. Y la verdad que lo dicen los docentes, y lo dicen los psicólogos, y lo dicen los pediatras, no solo en Argentina, en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el aumento de las consultas. Hace poco un pediatra me decía que aumentaron las consultas por las enfermedades psicosomáticas. Pero no me refiero solo a eso, porque además la escuela no tiene que ser un espacio de derivación, aunque sí creo que a veces puede identificar alguna situación. Pero, y como mencionaba Natalia con el protocolo, derivarlas a los equipos. Me refiero a justamente ofrecer proyectos, ofrecer formas para que todos los chicos puedan construir un futuro un poco más esperanzador y para que todos y cada uno pueda hacer lazo, hacer grupalidad. Alguien decía, Isabelino Siede, decía que hoy la grupalidad no viene dada, la escuela la tiene que construir, y esto vale tanto para los chicos como para las familias. Las familias no hay un colectivo familia, cada uno viene preocupado por su propio hijo, es una construcción de la escuela, y construir modos de ser nombrados y reconocidos, vuelvo a decir, por un rasgo que lo hace sujeto único y repetible, distinto a ser el violento, el maltratador, el buller, y a que los chicos busquen esas identificaciones en las redes, que son en algún punto una demostración de vulnerabilidad. Bueno, en la vereda de enfrente, y con esto termino porque quiero dejar un tiempo para escuchar, en la vereda de enfrente de medidas que erosionan la autoridad, hace poco una provincia propuso sanciones para los padres que no reorientaran la actitud de sus hijos que bulean a sus compañeros. Les aseguro que la provincia se va a arrepentir, porque es muy difícil delimitar cuándo sí y cuándo no los padres reorientan el comportamiento. O es muy difícil, en tiempos en que todo es bullying, es muy difícil delimitar si hay o no bullying. Entonces, lejos de
ser la puerta para la pacificación del lazo, esas medidas son la puerta para la exacerbación de las conflictividades. Leí hoy un artículo muy interesante de Chile, en el Mercurio. Saben que Chile suele tener una política más de tolerancia cero, que hablaba de los efectos adversos de las políticas punitivas, y decía que la expulsión como medida traía como consecuencia que un 10% al año y un porcentaje mayor, pasado un tiempo, abandonaba la escuela. Entonces, si no es la escuela el lugar donde se forman los chicos y donde los chicos aprenden a vincularse, ¿dónde lo hacen? Bueno, entonces, frente a la lógica punitiva que vino de la mano y retorna con los discursos sobre el bullying en las escuelas, la lógica de la convivencia como un aprendizaje, ¿no? Cuando el camino es la denuncia en la justicia de un niño que puede tener 5 años, cuando el camino es el ingreso con ánimos de revancha, de venganza. Auricio Storkiner habla de un goce retaliativo que caracteriza a nuestras sociedades. ¿Saben qué es retaliación? Venganza. Cuando el camino es el escrache en las redes de un niño vulnerando su intimidad con un bote de violador, abusador que lo va a acompañar en su vida, hay un camino que no se recorre, que es justamente el pedagógico, ese lugar de la escuela, justamente donde los chicos aprenden día a día a vincularse. Y con esto cierro, solo una referencia a los últimos hechos. Creo que lo trágico sucedido en San Cristóbal, la localidad de Santa Fe, es muy singular y podríamos considerarlo, no quiero animarme a decirlo, pero los psicoanalistas llaman un pasaje al acto, que es en algún punto una respuesta no elaborada frente a la angustia y por fuera de cualquier orden simbólico. Ahora, lo sucedido recientemente, no sé si es o no reto viral, pareciera tener esa forma, porque sucedió en varias escuelas, y el mensaje es muy similar. En las escuelas, esto no necesariamente es un pasaje al acto, si bien la temática parece similar, si bien es uno concatenado detrás del otro, sin lugar a dudas, y relacionado con el otro, son situaciones muy distintas que requieren abordajes muy diferentes y explicaciones muy diferentes. Bueno, cierro acá porque queda muy poco tiempo y no sé si podemos extendernos unos minutos para hacer comentarios, preguntas o lo que gusten. ¿Podemos estirarnos unos minutitos más? Sí, los podemos estirar en el sentido de que han sido como muchos los mensajes, has tenido una participación por parte de la gente que han presenciado este evento. Quiero recuperar algunas cuestiones vinculadas a lo que estuviste marcando, Ana. La importancia de la escucha, ¿sí? De crear espacios justamente, de poder intercambiar, de no dar por certero las cosas. Creo que estamos en un momento donde cada vez nuestros niños están más acelerados en procesos. Otro de los medios donde siempre vemos y se ha recuperado también información es, creo que no se ha puesto en tensión, son el tema de los videojuegos, ¿sí? Los juegos en líneas. Estas cuestiones de intercambio, justamente con estos chats integrados que tienen, donde el juego que prepondera siempre está vinculado con actos de violencia, ¿sí? Y no es menos de que hace un tiempo para acá se ha tomado el tema de estos juegos como muy viralizado, como Roblox, que ha sido uno de los puntos donde hemos visto muchos más casos de situaciones de riesgo con nuestros niños. Acá también veo dentro del grupo a Marta Moreno, ¿sí? Que es del... Marta. Hola. Hola, Marta. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Marta es del Fórum de Infancia de Córdoba, también vino para acompañar, esto como
este encuentro donde este Meet es el principio de uno de los tantos que vamos a tener en distintos momentos para poder no solamente tener un espacio de intercambio, sino también de ver en posibles propuestas que nos pueda ayudar a encontrar entre todos una mejor solución y sobre todo una mejor manera de proceder donde el consenso, donde el diálogo, donde el intercambio sea siempre puesto en el sistema completo. ¿Querés decir algo, Marta? Sí, primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos también con Gabriela Trever, que es de Fórum Infancias. Las dos somos psicólogas. Y la verdad, bueno, obviamente es preocupados, impactados con todo lo que viene aconteciendo. Me pareció muy interesante todo lo que fueron diciendo, Nati Lescano, que la conozco hace bastante, digamos, el equipo interdisciplinario, bueno, a Ana no la conocía y a Andrea tampoco, pero bueno, la verdad que nos sirve como para pensar. Y mientras le escuchaba a Andrea, pensaba, bueno, en todas estas descripciones que hacía de lo que hacen los chicos con los celulares, y lamentablemente nos tenemos que identificar nosotros con esto, ¿no? Si nosotros como padres estamos comiendo con el celular, si estamos todo el tiempo con el celular en la mano, y los chicos, bueno, esas cosas obviamente las imitan, ¿no? Donde tampoco le damos un tiempo, donde, bueno, también entramos en esto de TikTok y scrollear, etcétera. Por supuesto que los chicos obviamente se encuentran más indefensos ante estas cuestiones, ante este mundo digital, tan, digamos, inacabable, ¿no? Que nos lleva por tantos lados. Los chicos están súper perdidos con eso y en muchas cosas que lamentablemente no están buenas. Y esto que decías también del algoritmo de que, bueno, que empiezan a haber cuestiones violentas y obviamente que los lleva a eso. Como a nosotros nos pasa, vamos a ver comida y nos lleva a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué de los adultos? Porque entiendo que esto, mañana tiroteo, además de que, bueno, está este grupo que hablaba Nati, etcétera, viral, etcétera, con toda esta cuestión horrenda, terrorífica, pero también hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje que los chicos nos están haciendo a nosotros, y hay una urgencia que la tenemos que tomar y es ahora, todos, ¿no? Porque acá están los docentes, pero también los docentes claramente están desbordados, porque se encuentran con los chicos, con los papás, con las cuestiones de tienen que dar el programa, etcétera, 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 con lo que corremos todos. Y entonces, ¿cómo trabajar juntos? ¿Cómo recuperar el trabajo entre varios? ¿Cómo apoyarnos porque los chicos nos están pidiendo a gritos, ¿no? De nuestra atención, de nuestro acompañamiento, de nuestra escucha, de nuestro diálogo. Entonces, bueno, estos espacios nos tienen que fortalecer porque si nosotros a veces, además en un contexto de mucho discurso de crueldad, estamos transitando en un contexto de violencia, de guerra, etcétera, y eso nos invade a nosotros y claramente le llega a los chicos, porque hacemos comentarios en casa, porque lo vemos, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? ¿No? Si somos los generadores de todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos ya por ellos, entre todos? Es la pregunta. ¿Puedo decir algo a partir de lo que dice Marta? Les decía, la situación de San Cristóbal muy posiblemente haya sido un pasaje al acto. Los mensajes posteriores, amenazas de tiroteo, podríamos llamarlo más un acting, que un acting es un mensaje al otro. Un pasaje al acto, no es un mensaje al otro, y por eso es de tanto riesgo para el sujeto o para otros. En cambio, es muy diferente la situación, por más que parezcan tan relacionadas, la situación de los mensajes en los baños. Ahí sí hay un llamado al otro. Eso ya sí podría ser lo que los psicoanalistas llaman un acting, ¿no? Pero yo creo que hace tiempo los chicos no los están pidiendo. Lo piden de una forma o de otra,
y me parece, vuelvo a decir, que son dolores que nos atraviesan como sociedad y que algo con ello tenemos que hacer y dar algún tipo de respuesta, más allá de la coyuntural, que claro está, la tenemos que dar. Pero si no atendemos a esta cuestión más de fondo, que también tiene que ver con las violencias a nivel sociedad, ¿no? Porque, como dice Marta, ¿qué nos sorprende que los chicos, estos niveles de violencia, si hace 3, 4 meses atrás los familiares incendiaron la casa de un niño y lo justificamos? Pero me parece que ahí hay algo mucho más de fondo que trabajar, además de lo coyuntural que siempre hace falta, claro está. Bien, bueno, Sí, podría agradezco. decir esto. Ah, Gabriela. ¿Cómo estás? Sí, a mí me parece que el lugar del contexto, el contexto social actual de nuestro país y también a nivel del mundo, está ofreciendo modelos de identificación. La adolescencia es la búsqueda de modelos también externos a la familia para identificarse de liderazgo social. Entonces, ¿quiénes son los líderes? Hay que reflexionar cuáles son los líderes hoy y qué cosas hacen los líderes, ¿no? Si un líder puede ejecutar una guerra en la que se tira una bomba en una escuela donde mueren un montón de niñas, ¿no? Y bueno, eso no es pensado ni como crimen, ni la vida de los otros vale, ni hay una apuesta en quienes están sufriendo ese aplastamiento como población, esta, la otra, no importa, digamos, a qué grupo humano se refiere, pero digamos, es algo que se publica y permanentemente estamos viendo, bueno, que lo que se publica, lo que podemos leer y escuchar son nada más que aquellas cuestiones de crímenes y violencias en lo social, ¿no? No hay la transmisión de noticias sobre algo que implique una posibilidad de futuro o un proyecto de vida. Es un momento de construcción de proyectos de vida y los proyectos de vida a futuro aparecen, ya lo ha dicho una de las expositoras, como algo casi incierto o muy oscuro, ¿no? Se proyecta un mundo que no se sabe si va a existir, entonces armar un proyecto de vida, pensar en hacer algo, pensar en ser grande en el futuro, también ha perdido lugar, ¿sí? Eso lleva a una cultura de los adolescentes del consumo y del hoy, porque la verdad es que pensar en el futuro causa nada más que angustia. Agravado por la cuestión de la pandemia, sí, porque también se vio que, bueno, estamos hoy y mañana, quién sabe, lo que parecía seguro es totalmente incierto, algo que las generaciones tratan de no pensar y se vino encima, y a eso le tenemos que agregar hoy el contexto producido por los adultos de guerras y violencias como modelo de liderazgo. Entonces, eso atraviesa a los adolescentes y una de las cosas que tal vez es importante de trabajar es esta posibilidad de, bueno, construir la idea de que hay un futuro posible para las sociedades, ¿no? De que hay un futuro posible para las sociedades en cuanto podamos trabajar la reconstrucción del lazo social. Puedo leer a modo de Bien. ejemplo 2 comentarios del chat y si les parece cerramos, no sé. Bien. Dice bien, Damián. para poder... Tercer tiempo de adolescentes del parque educativo. Los adolescentes necesitan espacios reales para compartir emociones, experiencias y dificultades, menos pantalla y más vínculos saludables. Esta es una etapa de la vida bisagra y necesita el acompañamiento de los adultos responsables. Y después más adelante, espera a ver si lo encuentro rápido, lo que dice Pablo, solo la empatía cada vez más certera y la ternura como actitud predominante de nuestra tarea diaria hacen de nuestros espacios educativos lugares que alojan y no excluyen. Bien, me parece que estos 2 comentarios que vienen del equipo de educación social, que
también están invitados en la participación de este evento, dan como una mirada justamente hacia dónde tendríamos que empezar a ir. Bueno, para no quitarles tiempo, porque sabíamos que dentro de las escuelas es como bastante movilizante y muy apremiante las cuestiones de horarios, quiero agradecer a todos por la participación, por ser muy respetuosos en la escucha, por estar muy atentos. Este video, esta grabación va a ser compartido probablemente hoy a la tarde, porque tengo que esperar el tiempo para la grabación. Entonces, si del equipo de chicos.net me puedan compartir, socializar el material para después yo también en el mismo correo enviarle toda esta información. Sé que esto es, como les dije al principio, es el punto de inicio, pero vamos a seguir abordándolo porque hay muchos más temas para trabajar y que son obviamente verticales de lo que estamos abordando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias a por ustedes. invitarme. Gracias. Saludos a Gracias. todos. Gracias por Bueno. estar ahí.